Hola, ¿cómo estás? Nuevamente muy contento por la participación a través de este canal, un canal de reflexiones cristianas en el cual hemos estado dialogando y conversando en el último tiempo acerca de una serie temática que tiene que ver con las parábolas de Jesucristo. Nosotros acostumbramos a saludarnos con un saludo muy habitual, que es gracia y paz. O muchas veces decimos, quiero decirte o desearte un gran y cariñoso saludo. Pero lo principal y lo más característico es decirnos entre nosotros como cristianos gracia y paz. Desearnos y bendecirnos entre nosotros, que es un bien decir también, decirnos buenas palabras, tratarnos bien, tratarnos con amor. En esta serie temática hemos tratado de mostrar el reino de Jesucristo, el reino de Dios, el reino que quiso mostrar Jesús a través de estas parábolas. Estamos terminando este ciclo de parábolas en las cuales hemos visto de manera quizás profunda en algunos puntos, en otras de manera más superficial, principalmente mirando el contexto, mirando los elementos que tiene la parábola. En algunos casos hemos leído la parábola o parte de ella y en algunos puntos solamente hemos hecho mención a lo que habla la parábola. Pero queremos finalizar con una de ellas también para luego entrar en otra temática que puede ser tan profunda como Jesucristo nos presenta el reino de Dios a través de estas hermosas enseñanzas. Y para ello quiero invitarte a leer la Biblia y luego de eso quiero invitarte a que podamos también tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueda dirigir esta reflexión, esta meditación, esta enseñanza, pero más que una enseñanza es poder tomar de la palabra, mirar en la palabra, observar desde la palabra, pero guiados por el Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu el que toque la fibra de nuestros corazones, en la enseñanza y veamos el mensaje más allá de lo que está escrito. Por eso siempre trato de rescatar el mensaje, siempre trato de poner un contexto, siempre trato de armarte el panorama completo para que tú en tus reflexiones, en tu propia lectura, por eso a veces leemos unos versículos simplemente, en tu propia reflexión, en tu propia meditación y en tu propio estudio de la parábola, puedas atesorar y dejarte guiar por el Espíritu de Dios y tomar lo más precioso que puedas encontrar en ellas. Te invito a leer en el Evangelio de Lucas. Hemos rescatado durante toda esta serie de temas, hemos rescatado principalmente parábolas en Mateo, Marcos y Lucas. En algunos casos muy puntuales hemos mirado en Juan, ya que Juan, eh, a- los evangelios sinópticos tienen un mensaje y el Evangelio de Juan te quiere mostrar a Cristo mismo como la esencia, el espíritu y la revelación de Dios. Por eso te invito a que leamos en Lucas 13, versículos 2 y 3, que dice, y respondiendo Jesús, el personaje central de la Biblia, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Pregunta de Jesucristo. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con este versículo clave, con este versículo de introducción, con este versículo mm, o estos dos versículos de base, estos textos que van a dirigir nuestro mensaje, quiero invitarte a que podamos orar para mirar de una manera quizás diferente o darte el permiso de
de observar desde otra perspectiva, no solamente desde una aplicación, sino de lo que te está entregando el texto y lo que el Espíritu te quiere decir, la parábola de la higuera estéril. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos la gracia porque a través de las series de temas que hemos tocado, comenzando desde quién es el Espíritu de Dios, desde mostrar a Jesús, mostrarte a ti, en este sentido, a través de la historia, a través del tiempo, a través de tu paso por la tierra, el apoyo que recibiste, tu misión acá, tu misión ahora en el cielo. Y también hemos visto, Señor, cómo tú hablaste, no solamente a través de discursos, no solamente a través de mensajes puntuales, sino que lo hiciste a través de parábolas. Queremos terminar con esta que tiene que ver con un mensaje muy importante relacionado con una higuera que no está dando fruto. Señor, queremos rescatar en ella lo principal, no solamente sacar una aplicación eh, para hacer decir a la parábola muchas veces lo que no pretende o lo que no busca, sino que entendiendo el contexto, a quien tú dirigiste este mensaje y por sobre todo lo que nos puede permitir aprender de ella. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, algunas personas piensan ser mejores que otras. Eso tú mejor que nadie lo debes saber. Te has encontrado seguramente con muchos tipos de personas. Por la autoridad que tienen principalmente estas personas en la sociedad, por el poder adquisitivo que han logrado obtener, por la familia, la tradición familiar, el lugar al cual donde nacieron, la suerte de haber nacido en una región quizás con muchos beneficios, y algunos cristianos, por no pasar por una serie de tribulaciones que otros cristianos pasan, se sienten más bendecidos. Eso es parte de, o porque su iglesia posee un templo de mayor tamaño, o porque su iglesia a lo mejor tiene mayores cantidad de feligreses en el mundo que otras también puede suceder. Eso ocurre. También que puedes pasar porque tiene un grupo de adoración más completos y muchos de ellos, quizás también tú y yo hemos estado en ese lugar, nos hemos sentido superiores a los demás hermanos. Esta parábola dirigida al pueblo de Dios, mira lo que te estoy diciendo, apunta hacia el genuino arrepentimiento. Por lo general, nosotros los cristianos apuntamos a las personas que llamamos del mundo para que procedan al arrepentimiento. Pero quien debe proceder al arrepentimiento, y esa es la revelación de Jesucristo también en el Apocalipsis, que es claramente un mensaje a las iglesias y a las iglesias a través del tiempo, es para que la iglesia sea la que se arrepienta. El pueblo de Dios debe ser el que se arrepienta. Nosotros por lo general eh, buscamos chivos expiatorios y buscamos en el otro, buscamos en aquel, en aquello y ponemos hacia afuera el arrepentimiento, que los demás se arrepientan. Pero tu arrepentimiento y el mío es lo que el Señor Jesús, que nos habla como pueblo de Dios, nos invita a que nosotros procedamos al arrepentimiento. Con- Estamos introduciendo el tema, mostrando también a todos que pasar tribulaciones no significa ser inferior. Ya hemos tocado este tema en otras reflexiones, cuando hemos apuntado hacia un evangelio que observa la prosperidad y hacia ello. La figura de la higuera, en este caso, se relaciona con el pueblo de Israel, tanto aquí como en el capítulo 21 de Mateo. El Maestro Jesucristo nos valoriza por los frutos producidos. También nosotros llamamos al fruto del Espíritu Santo, un fruto que posee muchas características o propiedades.
¿cierto? Pero es el fruto, y en este caso el Señor nos llama a dar fruto o a dar frutos por la obra realizada, por la fe, por la obediencia y por lo que tenemos, no por nuestra posición en la sociedad, ni tampoco por el título alcanzado, y por la obra que el Espíritu Santo haga en nosotros, porque no depende de tu trabajo, de tus obras. En esta parábola, algunos judíos, algunos israelitas que estaban siempre cerca de Jesús, comentan que algunos coterráneos habían sido muertos y la sangre de ellos había sido mezclada con la de los sacrificios romanos. Y el maestro una vez más recurre a una narrativa con el fin de enseñar a aquellos que aún se juzgaban como personas superiores y a los otros recordando a todos de la igualdad y la necesidad de que todos tienen que arrepentirse. Aprendamos en qué contexto Jesús primero narra esta parábola y qué enseñanza nos deja en el contexto. Ya, es verdad que podemos sacar aplicaciones de ella, pero quiero llevarte al contexto. Como siempre, Jesús nuevamente estaba rodeado de admiradores, curiosos, críticos, personas que veían en él muchas capacidades, pero a lo mejor todavía no se atrevían a decir que él era el Mesías, ¿cierto? Y observaban su acción, su ministerio que estaba realizándose en la tierra. Y estos buscaban de cualquier forma, a través de cualquier característica, ellos buscaban o esperaban un error conceptual, ¿cierto? Buscaban un error en los conceptos, un error en la interpretación de la ley, un error, una interpretación de la Torá, de la escritura, eh, un error de concepto o incluso de un principio religioso para poder acusarle y condenarle de esa forma. En este pasaje de Lucas, el enfoque del discurso tiende a presentar comparaciones entre aquellos que sufren y los que no pasan por estas situaciones de angustia, ¿verdad? Sin embargo, el maestro les impulsó a reflexionar para ver en aquellos hombres una disposición a eximirse de sus culpas, los cuales implícitamente apuntaban hacia los que fueron muertos, sugiriendo que estos, de alguna manera, fueron castigados por Dios debido a sus transgresiones. Leyendo el libro de Job, capítulo 4, vemos a un amigo de él, de Job, llamado Elifaz, dándole a entender al padecimiento de Job, al sufriente Job, quien estaba lleno de tribulación, que había pecado terriblemente, lo que implicaba pasar por esa gran tribulación. En el siglo I los judíos creían lo mismo que Elifaz. Estaban igual que el amigo de Job. Sí, te invito a que puedas leer Job capítulo 4. ¿Y qué hacían? Juzgaba a Job cuando le dice a su amigo que su castigo se debía a los pecados que había cometido y lo lleva a observar su vida y a reconocer algo. Ese fue lo que el amigo de Job, Elifaz, estaba sintiendo. Un amigo que por una primera parte fue muy prudente y se quedó en silencio acompañando a Job, pero cuando tuvo la oportunidad de hablar, habló de una manera insensata. Quiero ponerte eso como un contexto para que más o menos veas cómo estaban actuando también las personas en el pueblo de Israel. Así le fue reflejado al maestro aquellos dichos los cuales que de allí se encontraban, pues inmediatamente él narró la parábola de la higuera estéril en su libro. Todas las parábolas de la Biblia, todas, sobre, hacen y comentan sobre este momento entre Jesús y aquellos que hicieron alusión a los galileos cuya sangre había sido mezclada con la sangre de los sacrificios hechos por los romanos. Él dice, un escritor plantea lo siguiente, el motivo de esta parábola
que solo se encuentra en Lucas, fue la de ampliar e imponer la declaración de nuestro Señor, la cual está en los versículos que la preceden. Algunos vieron a Jesús y le relataron la triste historia que el historiador Josefo amplía, indicando que algunos galileos impetuosos fueron muertos por Pilatos, el cual mezcló la sangre, el cual mezcló la sangre de ellos con la de los sacrificios que fueron ofrecidos. Jesús se dio cuenta que las señales de un espíritu de autocomplacencia en aquellas personas que estaban hablándole a él, que hablaban con él y se comportaban con una actitud muy farisaica. En este contexto, Jesús percibió la falta de humildad de los que hablaban, pues se arrogaban una condición religiosa mejor que aquellos que fueron muertos por Pilatos. El Señor Jesucristo en todo el Evangelio va revelando la voluntad de su Padre, ¿cierto? Y cómo el hombre debería ser, actuar ante él. Jesús, después de tener este contexto, plantea y alerta a su pueblo ante un supuesto juicio de los galileos que habían muerto, hecho por aquellos hombres que acercaban a Jesús. Nos podemos dar cuenta que la intención del maestro era en principio mostrarles que no eran superiores a aquellos que sucumbieron. Jesucristo nunca demostró al pueblo que era mejor que cualquiera en palabras o acciones, aunque lo fuese en todas las instancias, pero su misión no era esa. Al contrario, él lo expresa diciendo que vino para servir y salvar. Él hablaba con su propio pueblo con el fin de mostrarles la necesidad que tenían de volverse a aquel que siempre les fuera fiel en todo tiempo. No era un privilegio estar vivo, pero aún había una oportunidad para arrepentirse como se trata del pueblo de Dios. Había un proyecto para el pueblo de Dios. Y esto es considerado como un proyecto del dueño del proyecto, que era, cierto, nuestro Señor Jesús. En este caso, la verdad es que no somos justos por nosotros mismos. Y todos tenemos la necesidad de salvación por medio de un poder externo, y es el poder de Cristo. Así un hombre que se autojustifica no solamente desprecia a los demás, a los otros, sino que además lo hace sin una buena razón. Eso es una persona que está engañada por el hecho de que como persona depende de su propia justicia como base para considerarse superior a los demás. De cualquier manera, está claro que el maestro se preocupa de su pueblo queriendo que aprendieran de él. Los alertaba para que no perdieran la oportunidad de arrepentirse, eso principalmente, pues muchos aún estaban viviendo bajo el dominio de la ley y no interiorizaban como suyas las palabras de Jesús. Eso fue lo que ocurrió principalmente. Esto, si nosotros miramos en el capítulo de Lucas, capítulo 13, miremos en los versos 6 al 9. Ya habíamos leído el 2 y el 3. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló, córtala para que, para que así también inutiliza la tierra. Para que, ya que está haciendo una higuera que no sirve para nada. Eso fue lo que ocurrió en el primer mundo. Tenemos tres momentos que podemos dividir también esta parábola.
y vamos a hacer un poco una aplicación de ella. Primer momento, mostramos a este dueño de la viña, un hombre preocupado por su plantación y como tal, esperando que produzca frutos, los frutos esperados. Si plantas una higuera, esperas higos, ¿cierto? Este hombre representaba la figura de Dios como dueño, como un padre que cuida de los suyos esperando lo mejor de ellos. Eso es lo que primero podemos encontrar. Pero luego, en este caso, también podríamos decir, antes de pasar al segundo momento, es que Dios es aquel que plantó, que cuida y que quiere ver el resultado de la obra de sus manos. En el longanismo, pero es justo, habrá un tiempo en que el Señor cobrará de los suyos lo que le es debido. Obediencia. Por eso necesitamos estar atentos a la voluntad de Dios y saber que en todo seremos cobrados, juzgados, que por su gracia y misericordia somos amados como hijos, nos vestimos de su misericordia, de su justicia, pero llegará una hora en que Dios se manifestará también en justicia para dar un juicio de salvación, si tú la quieres obtener. Entonces, eso es el primer momento que nosotros debemos rescatar. Hay un segundo momento al darnos cuenta de cómo el pueblo de Dios es retratado por medio de esta parábola y cómo él está siendo observado por el Señor. En este caso, como fue mencionado con anterioridad, el modo farisaico que se comportó el pueblo a través de esta situación. ¿Qué podemos ver? Dentro de las naciones, Israel se encontraba como una nación privilegiada por tener un Dios único y con promesas muy claras, por ser una nación con expresivas victorias a lo largo de la historia. Una nación muy pequeña que tenía grandes hazañas, milagros en su historia y que estaba también esperando al Mesías, a su Mesías, y que de entre el propio pueblo aún estaba la idea de que unos eran mejores que otros, por la condición social y por el linaje e incluso por la posición o ser poseedor de claridad en cuanto a la palabra de Dios. Sin embargo, este pueblo estaba siendo muy poco fructífero y sería cortado por esta incapacidad. O sea, el pueblo de Dios, al igual que esta higuera, no estaba llevando ningún fruto. De hecho, Jesucristo mismo dice a un grupo de los fariseos, ustedes andan por el mundo bautizando a personas, pero los contaminan tanto y los llevan a que los convierten en dobles de pecadores. Porque ya sabes tú que el bautismo ya era una acción instalada para aquellos que eran incircuncisos, quienes querían entrar como a través del sincretismo religioso judaico y se hacían eh, judíos, pero era como ser un judío de segunda categoría. Y ellos no era por linaje, sino por elección, y debían recibir el rito del bautismo, lo cual Juan cambia y lo hace para el mismo pueblo de Dios, porque también necesitaba arrepentirse. Y eso fue algo muy impactante y chocante también para el pueblo. A ese tipo de personas que vivían en esa situación se les conoce como prosélitos, ¿verdad? Y hay un tercer momento también que nos presenta que se percibe la figura del viticultor, como aquel que cuidaba de la viña, retratado como Jesús, el viticultor que intercede por aquel árbol. Hace una intersección por el árbol, por este que era muy poco fructífero, que había pasado 3 años y no había dado nada, esperando que éste pueda producir frutos sin que tenga un cuidado mayor. Mira lo que dice la palabra.
Y dijo el viñador, he aquí hace tres, perdón, eso ya lo leemos, la hemos leído, ¿cierto? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesús se presenta como este hombre que quería entregar ese abono para que esta higuera, que era infértil, pudiera dar fruto. Debido a su localización, deducimos que el árbol había sido muy bien cuidado. Ocupaba una parte del terreno que podía haber sido usado para las vides, que era lo que les interesaba. Cada año que el árbol permanecía estéril significaba pérdidas para el labrador. La higuera era como una deuda que aumentaba en la medida que iban pasando los años. Hay un tiempo límite para la paciencia de esta persona dedicada a esta situación, como fruticultor. Entonces dice, basta, el propietario dio instrucciones al hombre que cuidaba de la viña para que cortase de ella. Pero él pidió al dueño, el quien cuidaba, pidió al dueño que tuviera un poco más de paciencia. O sea, entregar un regalo es la gracia misma. Quería darle un año más a este árbol. Si vieres que da fruto, bien está, y si no, mandarás a cortarlo. Pero ahí hay un trabajo de hacer un abono, de cavar para arear la tierra, para que esta, esta higuera pudiese ser mejor nutrida y alimentada. Ahora bien, luego de estos tres momentos de la parábola, Jesús se preocupa por aquellos con quienes, por los que Él murió, e intercede aún por aquellos que Él sabe que buscan de alguna manera el acercarse al Padre. Y Él también sabe que una de las mayores barreras del hombre en relación a Dios es la soberbia, un pecado que destituyó a Lucifer. El pecado, en este caso, de la soberbia, o también podríamos decir el pecado del orgullo, de creerse superior y querer tener otra posición. Los hombres que allí comentaban sobre la muerte de los Galileos recibieron ante el Maestro una advertencia para que reflexionaran sobre la condición humana. Jesús coloca a todos los hombres en un mismo nivel de fragilidad. Lo que sucede con uno le puede suceder a cualquier otro. Eso es muy importante que tú y yo lo podamos tener en consideración, que lo podamos poner en cuenta. Porque puede ocurrir que quizás hoy día tú te sientes bien, que te sientes sirviendo al Señor, que sientas que estás haciendo algo para la gloria de Dios, pero sin embargo, puede ser que no sea así. Puede ser que en un minuto tu pacto con el Señor se descuide por parte tuya, no por parte de Él, y termines fallando. Hemos visto tantas historias a través de hombres santos, hombres utilizados por el Señor que en un momento de su vida decidieron separarse de Él. Quiero concluir con una idea frente a esto. La parábola de la higuera estéril nos exhorta a apartarnos cada vez más de la carnalidad del mundo y vivir más en el Espíritu y obviamente en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Él pueda transformarnos. El Señor no quiere cambios de conducta que tú puedas mejorar un poco, sino que Él es quien te quiere transformar. Y de esto mostrar que Dios es quien está al control de todas las cosas, siendo misericordioso y justo. Él está en nuestras vidas y Él está moviendo. Cuando tú sientes que tú tienes que dirigir a Dios, puedes estar cometiendo un tremendo
error, un tremendo pecado. Y muchos de nosotros nos hemos visto en esa situación, que hemos pensado que nosotros tenemos que seguir nuestra voluntad y Dios tiene que acomodarse a nuestros propios planes e intereses. En este caso, muchas veces no entendemos. Esto también nos muestra que muchos de nosotros no entendemos lo que es ser un ciudadano del reino de Dios, con sus derechos y deberes, y que el Maestro Jesús, Maestro Jesucristo, continúa a la derecha del Padre, Él siempre intercediendo por nosotros, y nos advierte de su pronto regreso, con amor, porque Él quiere que estemos con Él, que Él hizo el sacrificio, que nos tiene invitados desde antes de la fundación del mundo para tomar, para recibir el regalo, su gracia, tomar de su regalo y nos está ayudando para que podamos vencer. Él está peleando por nosotros la buena batalla. Nosotros no somos los que debemos luchar. Para poder vencer, debes rendirte. Cuando tú te rindes, Cristo lucha por ti, porque no ganaremos con ejército, sino que con el Espíritu de Dios que nos ayuda continuamente para que podamos continuar en este proceso de la santificación, que créeme, jamás serás como Cristo. Sin embargo, aquel que no se convierte de todo corazón, sobre, en este caso, quizás no podrá vivir de una manera en la cual el Señor pueda hacer un trabajo por el Señor. Porque quiere decir que quizás no está aceptando y está tratando a través de sus propios medios comprar inconscientemente, comprar la salvación. Por eso que sea Cristo tu motor, que sea Cristo quien pelee por ti. Todo lo que implique estar entregado al Señor y que Él te dirija a través de su palabra y a través del Espíritu Santo para que puedas ser luz para este mundo. Que el Señor te bendiga grandemente y como acá decimos, gracia y paz.